Bueno, yo les voy a hablar sobre las estrategias de metodología. Esto va a ir enfocado a un análisis del discurso discriminatorio. ¿Qué son las estrategias de metodología? Bueno, veremos los diferentes elementos metodológicos que integran el análisis de contenidos comunicacionales. Los componentes esenciales son análisis textual, cotextual y el contextual. Estos captan, explican e interpretan el discurso. En cada uno de estos existe una variedad de herramientas metodológicas que se encuentran a disposición del investigador. Este va a seleccionar las más apropiadas para su investigación. Elaboración del contenido teórico sobre tipo de discriminación. A partir de las características del contenido denunciado por la ciudadanía, se elabora un marco conceptual sobre tipos de discriminación. Existe una diversa variedad de discriminación, como son por etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, estado civil, religión, etc. Esto plantea la necesidad de conocer las características históricas, sociales y culturales sobre la tipología o tipologías de discriminación. Después de hacer una profundización del estudio a través de la comprensión e interpretación, y si éste cumple con las condiciones de textualidad, cotextualidad y contextualidad, se entiende que el texto puede ser comprensible e interpretable. El analista debe desarrollar una definición y caracterización de la presunta discriminación producida por el contenido comunicacional. Niveles de análisis del texto. El estudio de la textualidad se orienta en la comprensión de las regularidades internas del texto. Nos ayuda a identificar si en el texto hay o no elementos discriminatorios denotados, que son presentados de manera explícita, o connotados, presentados de manera implícita. Elementos para el estudio de las regularidades del texto. Aquí podemos encontrar la concordancia, que significa estudiar la relación de un término, imagen o sonido. La coherencia se refiere a la articulación de las palabras. Redundancia analiza la reiteración del uso de palabras, imágenes, sonidos u otros elementos semánticos. Y la cohesión. Esta analiza la conexión o agrupación entre las diversas microestructuras, que son las frases, párrafos, escenas y micronarraciones. Este proceso analítico es necesario para entender las relaciones y articulaciones del conjunto de elementos semánticos, como serían la imagen, escritura, sonidos, gestos y colores. Durante el análisis es fundamental llegar a establecer todo lo que ya mencionamos con precisión. Elementos multimodales para el estudio de contenidos presuntamente discriminatorios. En el modo verbal se identifican palabras claves, el contexto, así como las expresiones socioculturales. En el modo visual se identifican escenas, elementos, composición, diseño y fotografía. Y en el modo sonoro se identifica género musical, tono, ruidos y planos sonoros. Todo esto ayuda a crear imágenes mentales. El cuadro ideológico, este elemento permite al autor articular entre todas las fases del proceso de análisis, así como en sus ideologías. En discriminación, esto llega al punto de colocar al otro en una posición de inferioridad. El analista crítico orienta a entender cómo los mecanismos a través del discurso materializan estereotipos y actitudes discriminatorias. Teun Van Dyck, contribuciones metodológicas y aportes conceptuales. Significado global del discurso se divide en los temas tópicos o actores. El primero
habla sobre que se presentan titulares y párrafos de cabecera destacados. Y el segundo, sobre ideologías organizadas en el habla y en el texto, lo cual se manifiesta en pronombres como nosotros y ellos. Significado local, elección léxica y la sinonimia. Esto se refiere a los, valga las redundancias, a los significados locales de las palabras y oraciones. La coherencia, las relaciones que hay entre los significados de las oraciones, la forma y formulación de expresión. En el discurso, esto es más que un significado, ya que esto debe de expresarse en palabras correctas y en oraciones correctas. La sintaxis estudia las palabras, significado, oración y secuencia de las oraciones, así como su función en el texto. Las figuras retóricas se refiere a la metáfora, la hipérbola, el eufemismo y el símil. La argumentación hace que el punto de vista resulte más aceptable o creíble. La topois son los argumentos preparados, estandarizados y de dominio público. Las implicaciones y suposiciones. El discurso espera que los receptores completen la información, es decir, que al final de leerlo, cada quien se haga su propia, ¿cómo se podría explicar? Su propia definición sobre, en este caso, de discriminación. Y las citas son las fuentes que utiliza el discurso. Modo visual. De acuerdo con Victorio Sechito, una imagen visual es todo signo que posee una naturaleza icónica. La imagen visual es un nexo con la cosa que se pretende interpretar. La relación que se establece entre un signo visual y el objeto que él representa, a modo que esta relación logre reproducir la comunicabilidad de la imagen. El mensaje icónico es el mensaje informativo o denotativo de la imagen representada. Es un mensaje continuo o global constituido por la imagen entera, es decir, escenario, personajes y objetos. El mensaje iconográfico se ve representado principalmente en imágenes publicitarias. Se pasa del plano de la realidad al plano de los valores asociados con ella. Es decir, siempre se intenta dar a entender con el mensaje iconográfico, ya sea prestigio, erotismo, juventud. Todo depende de lo que la imagen intente transmitir. Las dimensiones de los textos visuales. La visualidad se conoce como visión socializada. La relación entre el sujeto y el mundo está media con un conjunto de discursos. La trama visual determina la similitud entre un signo y un objeto, colores, formas, tamaños y dimensiones. El lenguaje audiovisual se define como la combinación simultánea e independiente del sonido y la imagen en movimiento. Elementos del lenguaje visual. La toma, la escena, la secuencia, el plano y la iluminación. Estos forman parte de los elementos del lenguaje visual. Modos sonoros. Los modos son recursos culturales y semióticos que los investigadores utilizan para representar la interacción comunicativa. El lenguaje radiofónico puede llegar a actuar como código de manifestación del pensamiento individual o colectivo. Los planos sonoros tienen 5 tipos. Primerismo, primer plano o plano psicológico, que esto se refiere a voz suave y de tipo confidencial. Primer plano, el sonido se percibe con claridad, es el más utilizado en la radio. Segundo plano, se presenta en distancias sociales, es decir, que una persona esté hablando con otra y bueno, eso es lo que se percibe en este plano, que no se escuchan ambos sonidos cerca. Tercer plano, es decir, que la fuente sonora está alejada. Y el plano de fondo, como lo dice, son sonidos que aparecen o se escuchan lejanos.
Sistema paralingüístico. Está conformado por modificadores fónicos, indicadores sonoros, así como pautas y silencios que comunican o matizan el sonido de los enunciados verbales. Signos no verbales paralingüísticos. Son cualidades físicas del sonido. Tienen signos no verbales de comunicación como tono, timbre, la calidad e intensidad. Modificadores fónicos son los tipos de voz. Elementos cuasiléxicos son vocalizaciones y consonantes con gran valor funcional, expresivo, referencial y regulador interactivo. Los silencios, la ausencia de silencio también se puede comunicar. Los sistemas como lo son el paralingüístico y el kinestésico se utilizan de forma simultánea. Estos en conjunto con los sistemas no verbales encuentran sentido a cada acto comunicativo. Descripción del análisis textual. El analista debe identificar el formato del contenido denunciado o reportado como presuntamente discriminatorio. El investigador comienza a leer, escuchar y observar de manera detenida y reiterada los términos, oraciones, frases, imágenes, sonidos, etc. Todo de lo que les he hablado con las diapositivas, todos esos descripciones y análisis son las que el analista debe de utilizar para hacer un análisis textual, dependiendo de la extensión, características, complejidad y naturaleza del texto. En los textos impresos se debe detectar también la ubicación espacial, tamaño y color de elementos como titulares, subtítulos y fotos. Describir el contexto narrativo en el que se desarrolla el contenido comunicacional. Es fundamental orientar al lector con el contexto narrativo y decirle dónde comienza el fragmento presuntamente discriminatorio. Después, el analista debe fragmentar el corpus estudiado, lo divide en proposiciones, oraciones, párrafos, escenas y segmentos. Interpretar el sentido local. El analista debe explicar los múltiples significados formales e informales, es decir, literales y coloquiales. Al final, para facilitar la comprensión, el analista realiza un ejercicio de paráfrasis, es decir, explica de manera sencilla y coherente el texto para ilustrarlo y hacerlo inteligible. Develar la secuencia narrativa y sentido global del discurso. Una vez que se ha realizado el análisis parcial de cada fragmento del contenido, se comienza a develar el verdadero significado global del discurso. Identificar las representaciones negativas. Una vez que se ha completado las fases anteriores y que se tiene develado el sentido del discurso, el analista debe indicar los términos o frases expresadas a lo largo del discurso. Identificar si se generó una representación negativa del otro, así como una interpretación una interpretación positiva. Aportes conceptuales para la interpretación de los resultados del análisis textual. El analista debe apoyar sus interpretaciones en referencias académicas, articulando de esta manera los componentes empíricos y teóricos de la investigación. Al terminar el análisis, se debe continuar con el cotextual, análisis cotextual. Para su realización se debe identificar todos los elementos y aspectos del macrocontenido comunicacional que condicionan, influyen o refuerzan el sentido del texto analizado. Algo importante que nos devela son los significados de las frases o expresiones coloquiales. Gracias a la sociolingüística es posible entender el significado, las situaciones y los objetos que se expresan. En el segundo nivel del análisis, el estudio del contexto consiste en la investigación de las condiciones socioculturales e históricas.
Es importante analizar la construcción histórica de los discursos discriminatorios e identificar los diferentes contextos socioculturales con los que se ha relacionado. Interpretación del contenido comunicacional y conclusiones. Para finalizar, es necesario realizar un proceso reflexivo sobre los principales hallazgos encontrados a lo largo del estudio, tanto en el marco teórico como en el análisis textual, cotextual y contextual, que permitan demostrar la existencia o no a nivel denotativo o connotativo de un discurso ideológico. La interpretación es la tarea a la que debe conducir el estudio meticuloso del conjunto de componentes del análisis de contenido comunicacional. La interpretación debe presentarse en un documento coherente y riguroso. Humberto Eco nos regala un término llamado isotopía. Esta se refiere a la constancia que adquiere un texto cuando es sometido a las reglas de coherencia interpretativa. En este sentido, es fundamental que el analista, al finalizar el estudio, realice un proceso ordenado, sistemático y coherente de enunciación, articulación, triangulación y reflexión sobre los principales hallazgos. Y así finalizaría mi exposición.